Proyecto Composta, presentado por Anaí Juliana Soto Arellano, del Grupo TA38 de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro. En el presente video se les mostrará cómo elaborar una composta en su hogar con residuos orgánicos generados en el mismo. ¿Qué es una composta? Una composta es la mezcla de materiales orgánicos colocados de una manera que fomenten su degradación y descomposición. Esta descomposición es realizada por microorganismos, los cuales degradan, digieren y trituran las moléculas de la materia orgánica. Además, el producto final se utiliza para fertilizar y enriquecer la tierra de cultivos, ya que la composta aporta los nutrientes necesarios para el crecimiento de nuestras plantas. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Vamos a ocupar un guacal, una caja de madera, un garrafón o algún recipiente ancho en donde podamos colocar todos los materiales de la composta. Vamos a guardar los residuos orgánicos generados en nuestro hogar en un día. Pueden ser restos de comida, pero nosotros utilizaremos principalmente los restos de cáscaras de frutas, verduras y cáscaras de huevo. Vamos a necesitar hojas secas, ramas secas, incluso puedes utilizar paja o cartón. En una cubeta puedes recolectar suelo, es decir, tierra la puedes recolectar de alguna maceta, algún área verde, algún terreno o incluso de la calle que se encuentra enfrente de tu casa. Algunos materiales extra que vamos a necesitar para medir ciertos parámetros de la composta van a ser tiras de pH, un termómetro y el agua es simplemente para mantener húmeda la composta. Procedimiento. Paso 1. En tu huacal vas a colocar una capa de hojas secas y ramas. Esta puede ser de aproximadamente 10 centímetros. Esto es simplemente para mantener airada la composta y no vaya a presentar un mal olor. Paso 2. En este paso vamos a colocar los restos de residuos orgánicos encima de la capa de hojas secas. Te recomiendo que estos residuos los piques de manera que queden en trozos muy pequeños para así facilitar la descomposición de los mismos y el tiempo en el que está listo la composta sea aún menor. Paso 3. Encima de los restos de residuos orgánicos vamos a colocar una capa de aproximadamente unos 5 centímetros de suelo. Esto es para que no dejemos al descubierto los residuos orgánicos y así se pueda propagar las moscas encima de los mismos. Paso 4. En este paso, si a nuestro huacal aún le queda espacio para más capas, se las vamos a colocar. Es decir, nuestra última capa fue de suelo. Sobre esta capa vamos a colocar una capa de hojas secas, posteriormente una capa de residuos orgánicos y por último una capa de suelo. Estas capas siempre van a ir alternadas. Nosotros podremos colocar las capas que deseamos o las capas que nos quepan en nuestro huacal. Paso 5. Cuando hayamos terminado de colocar todas las capas que va a tener nuestra composta, vamos a humedecerla con un poco de agua. Hay que tener cuidado en este paso, ya que si nos excedemos de agua, nuestra composta va a presentar un mal olor. Y es algo que no queremos. Simplemente vamos a colocar de poco en poco el agua hasta que notemos que nuestra composta está humedecida, pero no presenta un exceso. Parámetros a medir. Para que el proceso de la composta se realice correctamente, nosotros vamos a medir ciertos parámetros. Estos parámetros nos van a ayudar a saber si nuestra composta ya está lista o aún no. El primer parámetro a medir va a ser el color. Este simplemente lo vamos a medir mediante la vista, ya que al principio la composta presenta un color café claro y al final, cuando nuestra composta ya está lista, esta debe de presentar un color café oscuro e incluso negro. El otro parámetro es el olor. Este igual lo vamos a medir mediante el sentido del olfato, ya que nuestra composta puede presentar un olor a podrido, lo que significaría que tiene un exceso de agua. Si nuestra composta presenta un olor a tierra mojada, significa que lleva un proceso correctamente.
Otro parámetro que vamos a medir es el de la temperatura, ya que este es muy importante pues nos indica las fases en las que se encuentra nuestra composta. Al inicio la composta puede llegar a tener una temperatura ambiente de entre 30 y 40 grados centígrados. Con el paso del tiempo, la temperatura de la composta va a aumentar, es decir, puede ir desde los 40 hasta los 60 grados centígrados. Y cuando nuestra composta ya esté lista, esta igual va a presentar una temperatura ambiente, puede ir desde los 30 hasta los 20 grados centígrados. El pH es otro indicador del tipo de suelo que está en nuestra composta, es decir, al inicio la composta puede presentar un pH ácido o incluso alcalino, pero con el paso del tiempo este pH se tiene que ir volviendo neutro, es decir, que nuestra composta está estable. Si esto no ocurre, es decir, que el proceso de descomposición no se está llevando correctamente e incluso los parámetros anteriores mencionados tampoco están en un nivel adecuado para que el proceso se realice correctamente. Fases de la composta. El proceso de compostaje se compone por 4 fases. La fase 1 es la fase mesofílica. En esta fase podemos observar que aún siguen enteros los restos de residuos orgánicos que colocamos en la composta. Además, esta presenta una temperatura de entre 40 y 30 grados Celsius, un color café claro, y en esta existe la presencia microbiana de hongos y bacterias, que son quienes inician el proceso de descomposición. Además, esta tiene una duración de 1 a 5 días. La fase 2 es la fase termofílica. En esta fase podemos observar que se muestran más pequeños los residuos orgánicos que habíamos colocado. Esta presenta un aumento de temperatura que va desde los 40 hasta los 60 grados Celsius. Presenta un color café oscuro. Tiene una duración de 2 a 3 semanas. La fase 3 es la fase de enfriamiento. En esta fase se puede apreciar que ya casi no existe presencia de residuos orgánicos en la composta. Esto se debe a la presencia de microorganismos esporulados y actinomicetos, que son quienes se encargan de la descomposición de los residuos orgánicos en esta fase. Esta presenta una disminución de la temperatura que va desde los 30 hasta los 20 grados Celsius, además de un color café oscuro, y tiene una duración de 3 a 8 semanas. La cuarta y última fase es la fase de maduración. En esta fase significa que nuestro compost ya está listo para ser utilizado. Podemos observar que en esta fase de maduración ya no se presentan restos de residuos orgánicos ni presencia de microorganismos, lo que significa que nuestro compost ya está listo. Además presenta un color café oscuro o negro, un olor a tierra mojada o a humedad. Conclusión. La composta se nos presenta como una alternativa fácil y sencilla de realizar en nuestros hogares, ya que asimismo podemos disminuir los residuos orgánicos que nosotros desechamos diariamente a la basura. De esta manera podemos darle un uso adecuado a estos desechos, ya que de otra manera estos irán a dar a la basura emitiendo diferentes gases que a largo plazo van a contaminar el medio ambiente en el que vivimos. Además de que al realizarla vamos a estar ofreciéndole un mayor beneficio al suelo de nuestras plantas o áreas verdes que nosotros tengamos en nuestro hogar, ya que esta composta aporta los nutrientes necesarios para que las plantas se desarrollen y crezcan de manera natural, sin estar utilizando fertilizantes químicos que a largo plazo presentan una contaminación para el medio ambiente y hacia nuestra propia salud. Por lo que te invito a seguir estos sencillos pasos para realizar una composta.